En la Francia de los años 30, un asesinato brutal cometido por dos hermanas, Christine y Léa Papin, conmocionó al país y dejó una marca indeleble en la historia del crimen. En este episodio veremos detalles escalofriantes de este crimen atroz que sacudió a la sociedad francesa. Hola, ¿qué tal? Soy Ael Herbert, te saludo y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que me estés escuchando. En este episodio hablaremos sobre el caso de las hermanas Papin, un crimen atroz que conmocionó a Francia. Orígenes. Christine y Léa Papin, las hermanas que protagonizaron el infame crimen en la casa de la familia Lancelin en 1933, tuvieron orígenes humildes y difíciles en la Francia de principios del siglo XX. Christine Papin nació el 8 de marzo de 1905 y su hermana Léa Papin el 15 de septiembre de 1911. Ambas nacieron en Le Mans, una ciudad al noroeste de Francia. Provenían de una familia pobre y numerosa, lo que los expuso a condiciones económicas precarias desde el principio. La familia Papin luchaba por llegar a fin de mes, y las hermanas Christine y Léa crecieron en un entorno marcado por la pobreza. Las dificultades económicas eran una realidad constante en su vida y se convirtieron en un factor determinante en su futuro. Dada su situación económica, Christine y Léa se vieron obligadas a buscar trabajo desde una edad temprana. Esta búsqueda de empleo las llevó a convertirse en empleadas domésticas, una ocupación común para las mujeres de su condición social en la época. Trabajar como empleada doméstica en hogares de familias acomodadas era una de las pocas opciones disponibles para los jóvenes de su posición económica. Las hermanas Papin, Christine y Léa, comenzaron a trabajar como empleadas domésticas en la casa de la familia Lancelin en 1926. La casa Lancelin representaba la cima de la sociedad en Le Mans, y la relación entre las hermanas y sus empleadores estaba marcada por la opresión y la explotación. Las hermanas trabajaban largas horas, se les exigía estricto cumplimiento de las reglas y estaban sometidas a un control constante. La relación entre las hermanas Papin y sus empleadores, la familia Lancelin, estaba marcada por una dinámica compleja y opresiva que contribuyó a la tragedia que finalmente se desencadenó. Aquí te dejo 5 puntos tóxicos sobre esa relación. Número 1. Control excesivo. Desde el momento en que comenzaron a trabajar en la casa Lancelin, las hermanas Papin estaban sometidas a un control extremadamente riguroso. Sus empleadores regulaban casi todos los aspectos de sus vidas, desde sus horarios de trabajo hasta sus interacciones personales. Esta estricta supervisión creó un ambiente de opresión constante. Número 2. Abuso emocional y físico. Las hermanas Papin eran víctimas de abuso emocional y en ocasiones físico por parte de la señora Lancelin y su hija Genevieve. Se les humillaba y menospreciaba regularmente. Esto contribuyó a un creciente resentimiento y una sensación de impotencia por parte de las hermanas. Número 3. Aislamiento social. Las hermanas Papin también sufrieron un aislamiento social significativo. Sus empleadores controlaban sus relaciones personales y les prohibían tener contacto con otras personas fuera de la casa. Esta falta de contacto con el mundo exterior contribuyó a su creciente sensación de aislamiento y desesperación. Número 4. Codependencia. Christine y Léa desarrollaron una relación codependiente a lo largo de los años. Esta dependencia mutua se convirtió en un factor importante en la tragedia que se avecinaba. Se apoyaban emocionalmente en un mundo donde no tenían a nadie más a quien acudir. Número 5. Estallido de tensiones acumuladas. Las tensiones acumuladas debido a estas condiciones opresivas finalmente llegaron a un punto de ruptura en la fatídica noche del crimen. Christine y Léa no solo estaban lidiando con la presión de sus empleadores, sino que también tenían que enfrentar la relación tóxica entre ellas mismas, lo que contribuyó al acto extremadamente violento que perpetraron. Con el tiempo, las tensiones entre las hermanas Papin y la familia Lancelin crecieron hasta alcanzar el punto de no retorno. Christine y Léa se sintieron cada vez más atrapadas en una espiral de abuso emocional y físico. La noche del horror. El jueves 12 de febrero de 1933, el señor Lancelin tenía previsto ir a cenar con su esposa y su hija a casa de un amigo de la familia. Leonie y Genevieve habían salido de compras. Cuando regresaron al atardecer, no había luz en la casa. Las hermanas Papin explicaron a la señora Lancelin que cuando Christine enchufó la plancha, se había producido un apagón eléctrico.
Dijeron que la señora Lancelin se puso furiosa y que atacó a las hermanas en el rellano del primer piso. Christine se abalanzó sobre Genevieve y le arrancó los ojos. Le ordenó a Leah que hiciera lo mismo con la señora Lancelin. Christine bajó a la cocina, donde cogió un cuchillo y un martillo. Con ambas manos, las hermanas continuaron el ataque. En un momento dado, una de ellas fue por una jarra de peltre para continuar golpeando las cabezas de las mujeres. Los expertos que investigaron la escena del crimen estimaron que se ensañaron con los cuerpos durante algo más de 1 hora. Cuando el señor Lancelin regresó a casa y la vio a oscuras, supuso que su mujer y su hija ya se habían ido a la cena sin esperarlo. Cuando llegó a la casa de su amigo, encontró que su familia no había ido allí. Fue a casa de su yerno aproximadamente a las 6:30, 7 de la tarde y juntos regresaron a la casa a oscuras y vieron que había luz en la habitación de las señoritas Papán, pero la puerta principal estaba cerrada por dentro, así que no podían entrar. Los dos hombres encontraron todo muy sospechoso y buscaron ayuda de un agente en la comisaría de policía. Junto con el policía regresaron a la casa de los Lancelin y el agente consiguió entrar trepando por la pared del jardín. Una vez en el interior, alumbrando con su linterna, encontró los cuerpos de la señora Lancelin, de 57 años, y de su hija Genevieve, de 21 años, tendidos en el rellano junto a todos sus bolsos y varios paquetes. Ambas habían sido golpeadas y acuchilladas brutalmente, especialmente las cabezas, irreconocibles y casi reducidas a pulpa. Según el informe forense, les habían levantado las faldas, les habían bajado las bragas y les habían acuchillado los muslos. Los ojos arrancados de la señora Lancelin se encontraban entre los pliegues de la bufanda que llevaba al cuello, y uno de los ojos de Genevieve se encontró debajo de su cuerpo y el otro en la escalera cercana. Creyendo que las sirvientas habían conocido el mismo horrible destino, el policía continuó arriba solo para encontrar la puerta de su habitación también cerrada. Después de golpear y no recibir respuesta, fue a buscar a un cerrajero para abrir la puerta. Dentro de la habitación encontraron a las hermanas Papán arrodilladas sobre la cama. Abrazadas, desnudas en bata, se habían lavado tras la agresión. En una silla se hallaba un martillo ensangrentado con cabellos pegados. Al preguntarles, las hermanas confesaron el crimen. Juicio y consecuencias. El juicio de las hermanas Papán fue un evento mediático significativo en la Francia de los años 30 y arrojó luz sobre los detalles del crimen atroz que habían cometido. El juicio comenzó el 3 de mayo de 1933, solo unos meses después del horrendo crimen. Duró aproximadamente 2 días y atrajo una gran atención tanto de la prensa como del público. Las hermanas Papán fueron representadas por el abogado René de la Bourdonnais, quien argumentó que el crimen fue un resultado de una psicosis compartida y la presión acumulada durante su tiempo en la casa Lancelin. Durante el juicio, se presentaron testimonios impactantes que revelaron la naturaleza abusiva de la relación entre las hermanas Papán y sus empleadores. Se detallaron episodios de abuso físico y emocional que habían sufrido a lo largo de los años. La defensa se centró en argumentar que Christine y Leah Papán estaban mentalmente perturbadas en el momento del crimen. Se presentaron informes de psiquiatras que sostenían que las hermanas sufrían de una forma rara de psicosis compartida que les había llevado a cometer el acto violento. Después de solo unas horas de deliberación, el jurado declaró a Christine y Leah Papán culpables de los asesinatos. Fueron condenadas a prisión perpetua. La rapidez del veredicto sugirió que el jurado estaba convencido de la culpabilidad de las hermanas. El caso de las hermanas Papán se convirtió en un símbolo de opresión de las empleadas domésticas y las tensiones sociales de la época. Generó debates sobre la salud mental, la justicia penal y la desigualdad en la sociedad francesa. El caso de las hermanas Papán sigue siendo un objeto de estudio y debate. ¿Fue el resultado de la opresión y el abuso que sufrieron durante años o fue un acto de locura inexplicable? Lo que queda claro es que su crimen atroz ha dejado un legado duradero en la cultura y la literatura francesa. Ha inspirado numerosas obras de arte, teatro, novelas y películas que exploran los aspectos oscuros de la psicología humana y la opresión de la clase, y sigue siendo un recordatorio inquietante de que la desigualdad y la opresión pueden llevar a actos extremos e incomprensibles. Si te gustó este episodio, házmelo saber en redes sociales. Dale me gusta, suscribir y si puedes, comparte. Me ayuda a seguir haciendo más contenido. Lo leíste y escuchaste en Tartarsis Magazine.